¿Cómo están todos, queridos amigos? Soy Julio Barco, director de la página Lenguaje Perú. Y esta tarde vamos a iniciar nuestro tercer seminario dedicado a contar, leer, reflexionar también sobre la poesía de Chile. Ustedes saben, amigos, que las semanas pasadas dimos la conferencia dedicado a Gonzalo Rojas, dimos otra conferencia dedicado a Jorge Tellier, y hoy vamos a dedicar la jornada de hoy para el poeta Enrique Lin. La verdad es que para mí es un placer hablarles de Lin, pero también es una gran tarea, porque Lin es un poeta que sin duda nos expresa mucho el malestar de toda una generación. Yo creo que Enrique Lin es fundamentalmente un poeta muy lúcido, un poeta muy lúcido con su oficio, desgarradoramente lúcido, que de alguna forma nos hace ver la bondad, pero especialmente la maldad, el desgarro de la poesía. Ya que Enrique Lin es un poeta, como él mismo lo decía, de los pies a la cabeza. Es decir, no es un poeta de fin de semana, no es un poeta de hobby, es un poeta que se lanza a la totalidad de este oficio. Y bueno, para empezar quiero leerles unos poemas, pero antes vamos a esperar que algunos amigos más se conecten y vamos a ver. Muy bien, como les digo, vamos a empezar entonces con unos poemas. Les voy a leer algunos poemas de sus tres libros más interesantes para mí, que es el libro La pieza oscura, y luego vamos a leer el libro La musiquilla de las pobres esferas, y luego vamos a terminar leyendo algo también de Paseo Ahumada. Y yo les recomiendo que ustedes entren a internet, entren a Google y se bajen esos tres libros gratis, porque están todos en la página, en la muy buena página que también recomiendo, que es memoriachilena.got.cl. En esta página ustedes van a poder encontrar los tres libros que hoy día vamos a comentar y vamos a leer, y yo les invito a que ustedes también se lo descarguen, ya que en realidad es una poesía muy buena. Y bueno, vamos a entrar entonces, les voy a leer algunas partes de La pieza oscura. Yo creo que los poetas son interesantes en la medida de escuchar su poesía, de oírlos. Y voy a traerles acá hoy día un poema de La pieza oscura. Y este poema, que me parece maravilloso, es el poema Monólogo del padre con su hijo de meses. Y este poemario, La pieza oscura, es uno de los libros que, según me informé, Lin demoró mucho en escribir. Es uno de los libros que Lin escribe encerrado, enclaustrado en Santiago, en Chile, y se toma un tiempo para armarlo. Yo creo que ese tiempo lo aprovecha para darle más matiz y profundidad, hondura, desgarro y sensibilidad a su verso. Y escuchen ustedes este poema que se llama Monólogo del padre con su hijo de meses. Y bueno, estoy acá tomando un poco de mate de coca, y con todos buenas tardes. Y dice: nada se pierde con vivir, ensaya. Aquí tienes un cuerpo a tu medida, lo hemos hecho en sombra, por amor a las artes de la carne, pero también en serio, pensando en tu visita, como en un nuevo juego gozoso y doloroso. Por amor a la vida, por temor a la muerte, y a la vida, por amor a la muerte, para ti o para nadie. Este primer párrafo nos hace ver que es un poema que, como dice el título, es un monólogo. ¿Qué es un monólogo? Es un diálogo de uno, mono, y de alguna forma es el diálogo de un padre hablándole a su hijo de la vida, ¿no? Y esta primera parte que me interesa mucho, que dice: nada se pierde con vivir, ensaya. Aquí tienes un cuerpo a tu medida, ¿no? Es como el regalo que da un padre, que dan los padres a los hijos, el cuerpo finalmente. Y luego dice: eres tu cuerpo, tómalo, haznos ver que te gusta, como a nosotros este doble regalo que te hemos hecho y que nos hemos hecho. Cierto, tan solo un poco del vergonzante barro original, la angustia y el placer en un grito de impotencia. Ni de lejos un pájaro que se abre en la belleza del huevo, a plena luz, ligero y jubiloso. Solo un hombre, la fiera vieja del nacimiento, vencida por las moscas, babeante y resoplante.
esa imagen de, para diferenciar entre lo humano y las aves, ¿no? No eres un ser que nace de un huevo que se abre, sino un cuerpo. Pero vive y verás el monstruo que eres con benevolencia, abrir un ojo y otro así de grandes, encasquetarte el cielo, mirarlo todo como por dentro, preguntarle las cosas por su nombre, reír con lo que ríe, llorar con lo que llora, tiranizar a gatos y conejos. Nada se pierde con vivir, tenemos todo el tiempo del tiempo por delante, para ser el vacío que somos en el fondo. Y la niñez, escucha, no hay loco más feliz que un niño cuerdo, ni acierta el sabio como un niño loco. Interesante esta paradoja, ¿no? Si la pensamos, dice, no hay loco más feliz que un niño cuerdo, ni acierta el sabio como un niño loco. Una paradoja entre la locura y la infancia, ¿no? La locura y la infancia es una paradoja muy, muy interesante para analizar, ¿no? Y luego dice, todo lo que vivimos, lo vivimos ya a los 10 años más intensamente. Los deseos entonces se dormían los unos en los otros. Venía el sueño cada instante, el sueño que restablece en todo el perfecto desorden, a rescatarte de tu cuerpo y de tu alma. Allí, en ese castillo movedizo, eras el rey, la reina, tus secuaces, el bufón que se ríe de sí mismo, los pájaros, las fieras melodiosas, ¿no? Habla Lin de ese reino que todos tenemos, que es el reino de la infancia, ¿no? Y es un reino fabuloso, un reino lleno de fantasía, lleno de magia, imaginación. Y luego dice, para hacer el amor, allí estaba tu madre, y el amor era el beso de otro mundo en la frente, con el que se reanima a los enfermos. Una lectura a media voz, la nostalgia de nadie y nada que nos da la música. Pero pasan los años por los años, y he aquí que eres ya un adolescente. Bajas del monte como Zaratustra, a luchar por el hombre contra el hombre. ¿Quién es Zaratustra? Es un personaje que aparece en una obra de Nietzsche, ¿no? Que justamente se llama Así habló Zaratustra, ¿no? Que es un hombre, un ermitaño que quiere pensar la realidad, quiere pensar el mundo, la moral, las costumbres, y se aparta de la realidad, se va a un cerro, a un lugar apartado, medita, y se escapa, se aleja, y luego regresa, y como Diógenes, cuando estaba frente a los griegos, discutiendo de qué era la verdad, empieza a cuestionar a la realidad. Y acá Enrique Lin lo cita, ¿no? Dice, bajas del monte como Zaratustra. O sea, ya no es el niño en el castillo, sino ya es el adolescente que viene de una búsqueda. Porque no olvidemos que la adolescencia, como bien Lin lo dibuja, es una etapa fundamental para todo nuestro desarrollo. Recuerdo que Octavio Paz hablaba de lo interesante que es la adolescencia, ya que hay más intensidad con las grandes preguntas, ¿no? Las grandes preguntas de qué es la vida, para qué estamos aquí, cuál es el sentido de la vida, etc. Y luego dice, bajas del monte como Zaratustra, a luchar por el hombre contra el hombre. Grave misión que nadie te encomienda. En tu familia inspiras desconfianza. Hablas de Dios en un tono sarcástico. Llegas a casa al otro día muerto. Se dice que enamoras a una vieja. Te han visto dando saltos en el aire. Prolongas tus estudios con estudios de los que se resiente tu cabeza. No hay alegría que te alegre tanto como caer de golpe en la tristeza, ni dolor que te duela tan a fondo como el placer de vivir sin objeto. Grave edad. Hay algunos que se matan porque no pueden soportar la muerte, quienes se entregan a una causa injusta en su sed sanguinaria de justicia. Los que más abajo caen son los grandes, a los pequeños les perdemos el rumbo. En el amor se traicionan todos. El amor es el padre de sus vicios. Si una mujer se enternece contigo, le exigirás te siga hasta la tumba, que abandone en el acto a sus parientes, que instale en otra parte su negocio. Interesante esta parte, porque es una característica que yo personalmente siento en la poesía de Lin, la poesía liniana. Es una poesía muy lúcida,
pero a su vez, porque justamente la lucidez es una suerte de infierno, ¿no? La lucidez, es decir, mientras más conscientes somos de nuestra realidad, mientras más sabemos que nuestra realidad tiene diferentes matices, diferentes idiosincrasias, etcétera, más la sufrimos, porque ser consciente es estar abierto a la explotación que hay en el mundo, etcétera. Y esta parte es muy interesante, ¿no? Porque nos hace ver esta cuestión del amor, ¿no? El amor que para Lin dice, ¿no? En el amor se traicionan todos, el amor es el padre de sus vicios. Y bueno, más abajo, en este mismo poema dice, pero llega el momento fatalmente en que tu juventud te da la espalda. Y por primera vez, su rostro inolvidable, en tanto huye de ti, que la persigues. Ha llegado el momento de hacer algo, parece que te dice todo el mundo, y tú dices que sí con la cabeza. En plena decadencia de metafísica, caminas ahora con una libretita de direcciones en la mano, impecablemente vestido, con la modestia de un hombre joven que se abre paso en la vida, dispuesto a todo. El esquema que te diste de las cosas hace aire y se hunde en el cielo dejándolas a todas en su sitio. De un tiempo a esta parte te mueves entre ellas como un pez en el agua. Vives de lo que ganas, ganas lo que mereces, mereces lo que vives. Has entrado en vereda con tu cruz a la espalda. Hay que felicitarte, eres, por fin, un hombre entre los hombres. Y así llegas a viejo, como quien vuelve a su país de origen, después de un breve viaje interminable, corto de revivir, largo de relatar. Te espera en ti la muerte, tu esqueleto con los brazos abiertos, pero tú la rechazas por un instante. Quieres mirarte larga y sucesivamente en el espejo que se pone opaco, apoyado en lejanos transeúntes. Vas y vienes de negro, al trote, conversando contigo mismo a gritos como un pájaro. No hay tiempo que perder, eres el último de tu generación en apagar el sol y convertirte en polvo. No hay tiempo que perder en este mundo embellecido por su fin tan próximo. Se ve en todas partes dando vueltas, se te ve en todas partes dando vueltas, en torno a cualquier cosa como en éxtasis. De tus salidas a las calles vuelves con los bolsillos llenos de tesoros absurdos, guijarros, florecillas, hasta que un día ya no puedes luchar a muerte con la muerte y te entregas a ella, a un sueño sin salida, más blanco cada vez sonriendo, sollozando como un niño de pecho. Nada se pierde con vivir, ensaya. Aquí tienes un cuerpo a tu medida, lo hemos hecho en la sombra, por amor a las artes de la carne, pero también en serio, pensando en tu visita, para ti o para nadie. Y bueno, como ustedes pueden ver, el tono de la poesía de Lin es un tono muy diferente. Por ejemplo, pienso al tono de Neruda, que es un tono más sublime, exaltado, ¿no? Neruda es la naturaleza misma expresándose. En cambio, Lin, de alguna forma, es la naturaleza, pero además es la conciencia de la naturaleza. O sea, es la modernidad. O sea, Lin es un fruto que se desprende de aquella modernidad que tanto inventaron los franceses. Pienso en Baudelaire, en Rimbaud, pienso en Verlaine, pero también en Lautrémoc, etc. Es decir, poetas que vivían su alquimia estética, su alquimia, porque justamente Lin, ahora lo recuerdo, dice algo muy interesante, ¿no? Que el poeta vive sus pensamientos, ¿no? El poeta es alguien que puede vivir de sus pensamientos, ¿no? El poeta no necesita nada más que pensar, nada más que usar su mente, es decir, enriquecerla para poder crear su poesía, ¿no? Y en ese sentido, al enriquecerla, porque Lin es un poeta que además tiene muchos ensayos, les recomiendo que lean sus ensayos porque son muy, muy, muy lúcidos. Por ejemplo, el que le dedica a Kafka, que es bastante interesante para entender la modernidad, para entender la situación de la modernidad también. Claro, Kafka también es otro de los que también nos abre ese espacio de la modernidad. Entonces, Lin es un romántico de alguna forma, un idealista, pero con la conciencia del que se da cuenta, del que descubre el mundo ajeno a la poesía, del que descubre el mundo, y pienso en Chile, en el Chile que él vive. No se olviden ustedes que Lin dice una frase muy interesante, ¿no? Dice algo muy interesante porque nos expresa
de alguna forma su interioridad, sus sentimientos. Dice, nunca salí de Chile, ¿no? Nunca salí de Chile. Y es que Lin empieza a viajar fuera de Chile muy viejo ya. O sea, él, toda su juventud, toda su etapa de vanguardia, su etapa más loca de adolescente, porque además Lin, ustedes saben que Lin fue activamente representante de varios grupos. O sea, Lin era de una generación donde también estaba Nicanor Parra, y ustedes saben que Parra también es otro poeta bastante lúcido, ¿no? O sea, Parra te puede hacer un humor, pero el humor de Parra no es un chiste, ¿no? El humor de Parra viene del que lee a Marx, del que lee a Freud, del que lee la ciencia de su época, Einstein. Cuando ustedes busquen, por ejemplo, los dibujos que hace Parra, son dibujos muy lúcidos, ¿no? Entonces no es un chiste por chiste, es un chiste por consecuencia de entender el mundo, entender sus fisuras, que nos duelen, que nos desgarran, porque de alguna forma, y esto lo dice otro poeta chileno, ¿no? Que es Gonzalo Rojas, ¿no? Gonzalo Rojas dice, el poeta es un animal que se alimenta de realidad, ¿no? Lo repito, el poeta es un animal que se alimenta y respira realidad. O sea, los poetas, los escritores de poesía, como acabamos de leer este poema, El monólogo de un padre, no están pues en el Olimpo, no están en el Empirio, sino están justamente acá, en lo más palpable, y por eso nos contagia su poesía, por eso nos habla todavía su poesía. Y bueno, hablando de esta cuestión de la lucidez de Lin, les quiero leer un poema también muy representativo de Lin. Les voy a leer poemas desordenados, pero quiero que básicamente ustedes sientan la sensibilidad de Lin, que es lo más interesante de este poeta. Yo creo que ustedes pueden coger a 20 poetas de su generación, a 30 poetas de su generación, y rápidamente van a descubrir quién es Lin. ¿Por qué? Porque de alguna forma Lin tiene un sello de agua que está en su tono, en su tristeza y en su lucidez. Y bueno, hablando de ello, les voy a leer este poema que tiene que ver también con este poeta Rimbaud, ¿no? Que, a ver, me parece que está por acá. Ajá, acá está. Miren, este poema también es muy interesante, ¿no? Algo también que escuché mucho sobre Lin es que Lin es como un poeta para poetas. O sea, Lin, la poesía de Lin es una poesía que constantemente nos está hablando del arte poético, de qué es la poesía, nos está hablando sobre las diferencias entre poema, realidad, deseo, pero todo dentro de un poema, ¿no? Y acá este poema que se llama Si se ha de escribir correctamente poesía, y se los leo. Y dice, si se ha de escribir correctamente poesía, no basta con sentirse desfallecer en el jardín, bajo el peso concertado del alma o lo que fuera, y del célebre crepúsculo o lo que fuere. El corazón es pobre de vocabulario, su laberinto un juego para trazados mentales, en que da risa verlo moverse como un güey, un lector integral de novelas por entrega. Ya vemos, por ejemplo, en esta parte, ¿no? El corazón es pobre de vocabulario, su laberinto, un juego para trazados mentales, en que da risa verlo moverse como un güey, un lector integral de novelas por entrega. Esta parte para mí me hace pensar en lo desencantado de la poesía de Lin, ¿no? No es un poeta que está hablando del amor como un idealista, sino está hablando del amor como alguien que ha vivido, amado, ha sufrido y lo cuenta, ¿no? Y luego dice, desde el momento en que coge el violín, ni siquiera el vals triste de Sibelius permanece en la sala que se llena de tango. Salvo las honrosas excepciones de poetisas uruguayas, todavía confunden la poesía con el baile en una mórbida quinta de recreo, o la confunden con el sexo o la confunden con la muerte. Si se ha de escribir correctamente poesía, en cualquier caso hay que tomarlo con calma. Lo primero de todo, sentarse y madurar. El odio prematuro a la literatura puede ser de utilidad para no pasar en el ejército por maricón, pero el mismo Rimbaud, que probó que la odiaba, fue un ratón de biblioteca, y esa náusea gloriosa le vino de roerla. Esta parte me parece muy interesante para entender un poco la lucidez que les digo de Lin, ¿no? Miren, o sea, nos dice
que hay que sentarnos para que nuestra poesía madure. Es decir, hay que estudiar la poesía a pesar de que luego la desdeñemos, a pesar de que luego nos importa un bledo. Hay que madurarla para poder entender su náusea gloriosa, ¿no? Que me parece una frase muy interesante, ¿no? Que es lo que es la poesía en sí, ¿no? Es algo sublime, pero también desgarrador, que nos lleva pues a los extremos, incluso al abismo, ¿no? Se juega el ajedrez con las palabras hasta aullar. Equilibrio inestable de la tinta y la sangre, que debes mantener de un verso a otro, so pena de romperte los papeles del alma. Muerte y locura y sueños son otras tantas piezas, de marfil y de cuerno o lo que fuere. Lo importante es moverlas en el jardín a cuadros, de manera que el peón que baila con la reina no le perdona el menor paso en falso. Quienes insisten en llamar a las cosas por sus nombres, como si fueran claras y sencillas, las llenan simplemente de nuevos ornamentos. Aquí Lin está atacando de una forma la poesía clara, ¿no? O sea, para Lin la realidad no es clara, por ende expresar la realidad no es tan simple y hay que tomarle el tiempo de entenderla, de dosificarla y de escribirla, ¿no? No las expresan, giran en torno al diccionario, inutilizan más y más el lenguaje, las llaman por sus nombres y ellas responden por sus nombres, pero se nos desnudan en los parajes oscuros. Discursos, oraciones, juegos de sobremesa, todas esas cositas por las que vamos tirando. Y sigo leyendo. Si se ha de escribir correctamente poesía, no estaría de más bajar un poco el tono, sin adoptar por ello el silencio monolítico, ni decidirse por la murmuración. Es un pez o algo así lo que esperamos pescar. Algo de vida, rápido, que se confunde con la sombra, y no la sombra misma, ni el leviatán entero. Es algo que merezca recordarse, por alguna razón parecida a la nada, pero que no es la nada ni el leviatán entero, ni exactamente un zapato ni una dentadura postiza. Bueno, este poema no sé a ustedes qué tal les habrá parecido. Personalmente dice mucho también como les digo, el arte poético de Lin, ¿no? Es decir, si queremos hacer poesía, hay que asumir la poesía como un ejercicio de la inteligencia, pero también como un ejercicio del rigor, de la persistencia, del tesón. No basta solamente con ser rebeldes, beber tal vez un ron y escribir un verso, ¿no? Hay que, como dice Lin, sentarse y conocer esa náusea gloriosa, ¿no? Esa náusea gloriosa que la saboreamos solo royéndola en libros, solo royéndola como ratones de biblioteca, ¿no? Y me parece que es muy interesante esto de Lin. Y bueno, lo siguiente que les quiero leer de Lin esta tarde, acá desde Lima, no se olviden que mañana tenemos la última lectura del Seminario de Poetas Chilenos. Mañana vamos a leer a Pablo de Roca, que es otro poeta que me encanta. Y el día miércoles vamos a hablar de Juan Ramírez Ruiz, que es un poeta peruano. Así que tenemos una agenda para toda la semana. Y bueno, regresando a Lin, quiero leerles este poema que también es muy interesante para seguir ampliándonos en el tema de Lin. De hecho, 40 minutos es bastante corto para meternos al mundo de este poeta, que además era caricaturista, era novelista, hacía cuentos, hacía ensayos, además promovía cosas en la calle, ¿no? Hay una cosa muy bonita, ¿no? Que hacen, que se llama el quebrantahuesos. El quebrantahuesos, amigos, era un periódico mural que armaban Alejandro Jorodowski, Enrique Lin, Nicanor Parra. Y el fin de este periódico mural que pegaban pues, en un mural de Santiago era satirizar a las noticias, ¿no? Entonces era una forma de burlarse de la mirada algo moral, algo cucufata, ¿no? de Santiago, ¿no? Entonces era una forma de hacer un gesto a la hipocresía. Además, Enrique Lin, no se olviden, tiene una parte muy interesante, que es una parte ¿cómo llamarlo? Documentales no, sino vídeos. Son como películas donde él hace como una especie de guiños, hace como una especie de sátiras con relación a las películas antiguas, ¿no? Hay uno muy interesante que pueden ver por YouTube, que es uno donde Enrique Lin hace una especie
de parodia sobre lo que fue la época de Tarzán, ¿no? Que es algo que Lin de niño, cuando niño iba al cine con su familia, veía, ¿no? Y luego ya de grande hace una especie de sátira que pueden encontrar por internet, creo que dura 20 minutos, donde de alguna forma nos muestra imágenes surrealistas, y es una cosa muy interesante para ver la genialidad de Lin, ¿no? Que era un genio total, ¿no? Que de alguna forma, genio porque podía de alguna forma llevar su talento a cualquier área, ¿no? Película, novelas, ensayos. Además, no creo equivocarme si digo que Lin era uno de los lectores más dotados de la propia poesía latinoamericana. Entonces, era un poeta que podemos, bueno, poeta en esencia, ¿no? Porque él también lo manifiesta, pero que tenía todas esas aristas, ¿no? Y bueno, ahora vamos a leer ese libro que se llama La musiquilla de las pobres esferas, ¿no? Y ya desde el título nos da, me parece, una introducción sobre este tipo de poética, ¿no? No una poética idealista, sino una poética desde el desgarro, desde la mirada descreída, ¿no? Desde el descreimiento escribe su poesía, desde el descreimiento y la lucidez más honda. Y bueno, les voy a leer este poema que se llama... acá está el poema Rimbaud, ¿no? Rimbaud. Vamos a leer este poema Rimbaud y luego vamos a leer el poema que me encanta también, que se los recomiendo así para todos los que amamos la poesía. Este poema que les voy a leer también les va a encantar. Y bueno, vamos a buscar entonces Rimbaud, a ver, 70. Y como les digo, pueden bajarse todos estos libros gratis desde la página Memoria de Chile. Hay un montón de... Yo de verdad que les recomiendo leer la poesía chilena, a mí me encanta, y si quieren acercarse más, conocer más autores, más allá de Neruda, de Mistral, que son conocidazos, entren a esa página y van a encontrar mucho material gratis y muy interesante. No solamente poesía, sino también revistas de esa época, revistas, artículos, ensayos, etc. Entonces ahí hay todo un bosque para que se pierdan. Pero vamos a leer, a ver, este poema Rimbaud, que como ustedes saben, Rimbaud es el joven genio adolescente francés que en 2 años destruyó la poesía francesa, ¿no? Y luego se dedicó a hacer otras cosas. Y vamos a ver de qué manera Lin lo dibuja, ¿no? Y dice Rimbaud, y se los leo. Él votó esta basura, yo le envidio su no a este ejercicio, a esta masturbación desconsolada. Me importa un trueno la belleza con su chancro. Ni la perversión ni la conversión interesan. No a la magia, si de siempre a la siempre decepcionante evidencia de que lo que es y que las palabras rasguñan, y eso le poetizo también. Este es un vicio al que solo se escapa como él, desdeñosamente, y pudo, en realidad, bloquearse en su neurosis, perder la lengua a manos de la peste, y ese no ser un sí a la lujuria de la peste. Por todos los caminos llego a lo impenetrable, a lo que sirve de nada. Poesía culpable quizás de lo que existe. Cuánta palabra en cada cosa. Qué exceso de retórica hasta en la última hormiga. Qué exceso de retórica hasta la última hormiga. Pero en definitiva, él botó esta basura, su sombrero feroz, en el bosque. A ver, un momento, amigos. Bueno, regresé, me fui un ratito ahí a ver unas cosas y para terminar este pequeño homenaje a Lin, no se olviden que pueden buscar más de mis seminarios
En YouTube, este año empezamos a hacer seminarios y tengo ahí varios, tengo de todo un poco, y los invito a que los vean también. Y bueno, para terminar esta parte, dedicado a Lin, les voy a leer estas partes de este poema que se llama El escupitajo en la escudilla. Y dice: estoy lejos de querer significar algo. Escribo porque sí, no puedo dejar de hacerlo. Escritura de nadie y de nada. Adiós, quiero decir hasta mañana a la misma hora. Frente a esa espantosa máquina de escribir. Poesía, será el acoplamiento carcelario entre tú y yo. Seres hasta de cuyo sexo se puede dudar. Me incrusto en mi rincón a esperar el deseo. Los poetas somos mendigos. Alguien lo dijo en el temor de parecerlo. Otro habló alguna vez de los dolores y del costo de la forma. Ningún nombre importa. Esas frases como pavos reales son, por lo general, de importación francesa. Peor que mendigos, nos reducimos a la mendicidad. ¿O será que solo yo he tomado en serio mi oficio? Bien pensado, veo a otros miembros de la cofradía, jamás una comunión, nunca un saludo de cumpleaños, ni la menor señal de vida en común, ni un escupitajo en mi escudilla, ocupar altos cargos o, en su defecto, abrirse de brazos y de piernas a escala nacional, continental o mundial. Mientras yo, a fuerza de desvivirme, quizás llegue, pero nadie me lo asegura, a sacar de pronto, en lugar de la lengua, la palabra lengua. Y bueno, para terminar, les voy a leer este poema que se llama ¿Por qué escribí?, que es uno de los mejores poemas sobre la poesía. Ustedes saben que quizá la mejor satisfacción para un escritor de poemas o para un artista es realizar su arte, poder hacerlo, poder manifestarlo y poder de alguna forma continuar en ello, ¿no? Quizá lo más complicado de un poeta en esta época sea no tanto serlo, sino escribir su arte y poder continuar con su arte, porque ustedes saben que es un momento difícil. Bueno, no me refiero solamente a la pandemia, me refiero al mundo que vivimos, este mundo tan capitalistoide, este mundo tan artificial. Y ahí están los artistas, sin embargo, creciendo. Y este poema, ¿por qué escribí?, con el cual quiero cerrar este pequeño pero sentido homenaje al gran poeta Enrique Lin, dice mucho sobre el oficio, dice mucho sobre ese amor a la poesía, que justifica al que lo hace, ¿verdad? Y dice: ¿por qué escribí? Ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados, y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Pero escribí, tuve esta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos. Qué ilusión más perfecta, como un Cristo barroco, con toda su crueldad innecesaria. Escribí, mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores en fin, el pan de cada día de las tierras eriazas, una caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas esas palabras, como un niño oropel, guijarros junto al río, las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas, me fue dada en lugar de servir para algo. Hermosa imagen, ¿no? La locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas, me fue dada en lugar de servir para algo. En lugar de servir para algo, le fue dada esa locura. Me condené escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real, días de mi escritura, solar del extranjero, todos los que sirvieron y los que fueron servidos, digo que pasarán porque escribí, y hacerlo significa trabajar con la muerte,
codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen el río es una veta de agua. Allí, por un momento siquiera, en esta altura, luego al final, un mar que nadie ve, de los que están braceándose la vida. Porque escribí, fui un odio vergonzante, pero el mar forma parte de mi escritura misma, línea de la rompiente en la que un verso se espuma. Yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo sin lugar a dudas, y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención unos cuantos psicólogos, pero escribí y el crimen fue menor. Lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de la palabra que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia, y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí, no estuve en la casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé, ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí, estoy vivo. Y bueno, amigos, este poema me encanta. Creo que son todas las razones. Hay muchas más, obviamente, pero son razones muy sentidas de los que amamos la poesía, de los que realmente en la balanza ponemos la poesía como algo no de lujo, sino algo vital, como la sangre que fluye más allá de la que tenemos y con la que tenemos, como otra sangre, una sangre que nos despierta a otro ritmo, que nos despierta a otra música, a otro sentido, a otra realidad, a otro pensamiento. Y bueno, con este poema me quiero despedir hasta mañana, y no sin antes invitarlos a que todos sigan buscando la poesía de Lin. Lo que hemos leído hoy día es muy pequeño para analizar la contribución poética de este autor. Yo recuerdo que una vez dijeron que habían 4 poetas grandes en Chile, los 4 grandes de Chile, que eran, si no me equivoco, Neruda, Mistral, Pablo de Roca y Gonzalo Rojas. Pero había un problema entre no saber si era Gonzalo Rojas o era Enrique Lin. Y al margen de estas diferencias jerárquicas que no hacen sino a veces entorpecer nuestra percepción poética, porque en la poesía no hay más altos ni más bajos, sino ya todos los poetas comparten un horizonte, ¿no? Dante, no sé, los poetas chinos, todos les tocó dar una luz para su propia época. Pero me pareció muy interesante lo que decía frente a estos 4 poetas Gonzalo Rojas, ¿no? Decía, criticaba a Lin por ser un poeta para intelectuales, entre comillas, ¿no? Pero yo creo que no, yo creo que Lin es un poeta... y ahora recuerdo, ¿no? Que Lin también tiene una parte muy interesante, que es su amistad con Roberto Bolaño, ¿no? Ustedes saben que Roberto Bolaño, hago un paréntesis, Bolaño estuvo en una época viviendo en España, viviendo en Europa, totalmente triste, sin saber si seguía o no seguía en su vocación, ¿no? Ustedes saben que Bolaño tampoco, por seguir en la poesía, en la literatura, ni siquiera creo que acabó la secundaria, ¿no? Roberto Bolaño en cuarto de secundaria le dijo a su familia que quería ser poeta, escritor, y ni siquiera acabó el colegio, y se dedicó a ser un vagabundo y a escribir. Y le manda cartas a Lin, ¿no? Y Lin es uno de los primeros que lo apoya, Lin es uno de los primeros que lo incentiva a seguir. Y por eso es que hay un texto muy bonito también de Bolaño en el libro, entre paréntesis, que le dedica a Lin, donde habla sobre Lin, donde dibuja un poco esa mirada liniana de estar dentro de lo que fue Chile. No se olviden ustedes que Chile atraviesa en el siglo pasado muchas etapas, va del comunismo a una dictadura fuerte que golpea todo el aparato social y que evidentemente deja mucha gente muerta. Cisurita es un poeta también consecuente de esa catombe. Lin también lo padece, pero desde otra mirada, desde otra metafísica.
y me parece que incluso dentro de ese momento escribe una poesía que se llama la poesía situada, ¿no? A ver, ustedes busquen eso en internet, que es una poesía también que se hace en un contexto político. Y bueno, yo creo que entre los cuatro grandes de Chile, creo que Lin encaja perfecto y creo que podríamos ampliar ese registro. Y yo, para terminar, no quiero más que invitarlos a que lean la poesía de Lin. Y conmigo será hasta mañana. Soy Julio Barco. Esto es Lenguaje Perú. Son los seminarios que estamos dictando gratis para todos ustedes, para promover, asusar humildemente la poesía, que es un fuego que no se apaga si la leemos, si la escuchamos, si la escribimos y la difundimos. Conmigo será hasta mañana. Que tengan todos unas buenas noches.